padre es un biógrafo muy reconocido de Miguel Grau. En mi casa se celebra el 8 de octubre como una fecha quizás con más entusiasmo que incluso la propia Navidad o los cumpleaños, ¿no? ¡Qué lindo! Bueno, así es que un día decido querer ingresar al colegio militar. ¿Y tenías cuántos años? 12. 12 años. Sí, 12 años. Sí. Mis padres no estaban muy de acuerdo con esa decisión, pero la rabieta de niño pudo más, así que tuve la oportunidad de ingresar y, bueno, vivir la experiencia que todos, quienes hemos pasado por las aulas de la Perla, conocemos. Hola, soy María Cecilia Villegas. Bienvenidos a Liderazgo Consciente. Liderazgo Consciente es un programa de la comunidad Capitalismo Consciente Perú, que es una comunidad de líderes de la empresa y de la sociedad civil que estamos comprometidos con el desarrollo del país y creemos que debemos impulsar el ejercicio del liderazgo consciente para generar impactos positivos en nuestro país. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Chacho Wu, miembro activo de la comunidad Capitalismo Consciente. Y hoy estamos con Fernando González, gran amigo. No le voy a dar yo la introducción, o no voy a decir nada de él. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Quería que nos cuentes muy poquito de Bigmont, pero de verdad quería empezar con tu relación con el Perú, que algo sé, ¿ya? Pero que me encanta y creo que la gente la debe de conocer. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí. Mi relación con el Perú empieza desde mi familia, ¿no? Mis padres son dos hermosos provincianos, mi madre es de Andahuaylas, mi padre es piurano, ¿no? Mi madre dedicada a las artes, mi padre más en el campo intelectual, profesional, ¿no? Y ambos, desde sus diferentes maneras de entender y leer el Perú, y las emociones del Perú, me enseñaron a mí y a mi hermana a conectarnos con este querido país, ¿no? Es por ello que desde muy niños viajamos, vivimos experiencias muy gratas, que crecimos y desarrollamos cierto nivel de conciencia sobre la diversidad de nuestro país y sus realidades tan complejas en algunos casos, desde que éramos muy niños, ¿no? Y ya luego, en una edad mayor, ya siendo un adolescente, tuve la oportunidad de tener otras experiencias. Estudié en mi querido Colegio Militar Leoncio Prado, después en mi muy querida Escuela Militar de Chorrillos, mi alma mater, y ya en una etapa más profesional, ejerciendo mi rol como oficial del ejército en el arma de infantería, pude también estar en muchos lugares del país, ¿no? En roles ciertamente asociados a la defensa nacional, ¿no? En frente externo e interno, pero siempre conectado con nuestro país, con sus ciudades, sus pueblos, lugares muy, muy alejados también, ¿no? Ahora, ya en tiempos más recientes, en un rol diferente, después de haber pasado por el sector privado como empresario, ¿no? Así que en estas diferentes etapas de reinvención, siempre he estado muy vinculado al Perú. A mí me gustaría retroceder un poquito Sí. a la parte del Fernando en el colegio militar. Sí. ¿Cómo llegas al colegio militar? ¿Ese es el amor de tu papá por el Perú que decide meterte al colegio militar? ¿O era porque eras terrible y dice, vamos a ponerlo en cintura? ¿Qué fue? Sí, hay muchos mitos respecto al ingreso al colegio. En realidad no fue ese el caso. Es más, yo venía de un colegio muy católico, del Colegio San Luis Maristas, ¿no? Un colegio donde... No me digas que te mandó la monjita. No fue así. Un colegio donde ciertamente, y creo que hace mucho sentido mencionarlo, se promueve la devoción por la Virgen María, ¿no? Y esta conexión desde niño, con el respeto y a la imagen, pues, de una mujer y todas las virtudes alrededor de la Virgen, ¿no? Pero bueno, en algún momento se incendió, digamos, la pradera en mi interior de querer vivir la experiencia de un colegio militar, ¿no? Mi abuelo fue militar, no lo conocí. En mi casa había muchísimo civismo,
¿no? Los valores que mis padres, a mi hermana y a mí nos inculcaron. Tu padre tiene una relación con Grau. Sí, mi padre es un biógrafo muy reconocido de Miguel Grau, ¿no? Efectivamente, gracias por mencionarlo, Chacho. En mi casa se celebra el 8 de octubre como una fecha quizás con más entusiasmo que incluso la propia Navidad o los cumpleaños, ¿no? ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Los valores de Grau han estado siempre presentes en mi hogar. Y eso de alguna manera fue creando una atmósfera de mucha ciudadanía, de mucha conexión con el país, ¿no? Bueno, así es que un día decido querer ingresar al colegio militar. ¿Y tenías cuántos años? 12. 12 años. Sí, O sea, 12 tú años. decides. Sí, sí, a los 12 años, sí. Es un tipo raro, ¿ah? Sí, totalmente. Es más, mis padres no estaban muy de acuerdo con esa Ujú. decisión, pero la rabieta de niño pudo más, así que tuve la oportunidad de ingresar y, bueno, vivir la experiencia que todos, quienes hemos pasado por las aulas de la Perla, conocemos. Cuéntanos una cosa, me sumo a tu pregunta, mi querida Ceci, porque tú no solo defiendes al Perú, hoy día desde el lado de empresarios, de más joven defendiste al Perú desde la trinchera. Sí. Cuéntanos. Sí, bueno, en realidad es lo que nos toca hacer a todos quienes hemos seguido la carrera de las armas en cualquiera de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de la policía, sin duda, ¿no? Es un trabajo profesional que tiene un componente muy significativo de vocación, ¿no? Creo que es importante resaltar esto, porque cada vez que se habla de las Fuerzas Armadas, a veces nos quedamos mucho en lo superficial, ¿no? En el uniforme, o en los problemas que hay asociados a la vida del país, ¿no? Sin embargo, quienes tomamos la decisión, que es una decisión ya de una edad un poco mayor, digamos 17 años probablemente, sin duda tiene un muy elevado componente de vocación. Porque las carreras en sí mismas, bueno, puedo hablar de la que yo seguí, que es la del ejército, Ujú. son muy exigentes, física, mentalmente, ¿no? Toda una etapa formativa, de preparación, y cuando ya te toca ejercer el rol, esto es aún más por las responsabilidades que conllevan liderar personas, relacionarte con la sociedad y sin duda cumplir algunos roles que dependiendo de dónde estás trabajando pueden tener un alto grado de criticidad, como en algún momento me tocó a mí también vivir, ¿no? Es una experiencia muy, muy grata. Y de mucho amor por el Perú. Sí, sí, sí. Porque Vocación. si algo, mucha Sí. vocación, ¿no? Sí, sí, sí. Porque te vas de tu casa muy chico, dejas de ver a tu familia, Sí. ¿no? Y te enfrentas al temor de estar solo, tener un arma en la mano y de pronto estás en una trinchera, en una guerra, en una zona agreste, ¿no? Cuéntanos un poquito de lo que fue para ti esa experiencia. Sí, me tocó Oye, vivir. hablando porque justo estamos con este tema de la película Chavín de Huántar. Sí, claro. Y según sé, no estuviste en Chavín de Huántar, No. pero estabas ahí en una misión. Sí, sí, yo estaba en una misión, estaba en la frontera con Ecuador, exactamente, todavía no firmábamos el Tratado de Paz. Fue un momento muy particular para todos aquellos que en aquel momento teníamos algún rol de liderazgo y estábamos principalmente en zonas de frontera, ¿no? Los pilotos en sus bases, los marinos en sus embarcaciones, submarinos, en fin, estábamos en un momento, como le llamamos, Estaban en alerta. en una alerta y con planes bastante claros de lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero había mucha tensión, ¿no? Y a mí me tocó justamente estar en un momento muy difícil, muy, muy complejo. Escribí alguna vez un artículo sobre esto, que lo detallo con bastante precisión. Pero a mí me tocó recibir la noticia de la operación estando ahí, en la selva, en la frontera, y fue una noticia un poco difícil, ¿no? Pero la recibimos con el cariño que un soldado sabe que otros compañeros han cumplido una misión con éxito en defensa del país. Y para todos los que estuvimos allí en aquella oportunidad fue sin duda un baño de
motivación, de deseos de seguir. Inyección de adrenalina. Sí, sí, Y de orgullo, de- ¿no? Porque finalmente Chavín de Guantar Sí. fue la operación de rescate de rehenes más exitosa del mundo, pero Sí. que costó la vida de 2 hermanos, ¿no? Sí, sí. Y eso también te da un baño de realidad de decir, nada, no tengo la vida garantizada, estoy aquí defendiendo a mi patria, pero a lo mejor mañana no regreso a mi casa. Sí, creo que la operación y tal cual ahora se puede ver en la película, em, pone la vida de un soldado desde diferentes ángulos que no siempre es tan cercano para la población, ¿no? Un oficial, un militar tiene una familia Ujú. que espera por él. La operación Chavín de Guantar es, no cabe ninguna duda, un gran ejemplo de profesionalismo y nuestra formación va en esa misma línea. eh, y se toman decisiones pues de riesgo, como fue en este caso, con un resultado sumamente exitoso. Pero sí, se ve la camaradería también, el espíritu de cuerpo, y por delante siempre el La Perú, entrega, ¿no? Y eso es algo que en el Perú no siempre reconocemos, ¿no? Creo que nuestra relación con las Fuerzas Armadas y producto de los años de la lucha con el terrorismo no siempre ha sido la más positiva porque ha habido una historia mal contada de cuál fue realmente el rol que tuvieron las Fuerzas Armadas en defender el Perú, en O no recuperar contada. la democracia, o no contada, ¿no? Exactamente. Y creo que a mí algo de lo que me gustaría que se hiciera en el Perú es ese reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas que ocurre en países desarrollados. Yo me gusta mucho leer la historia de cómo los países llegaron al desarrollo. Y por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra hay mucho orgullo por sus Fuerzas Armadas, Sí. ¿no? Y hay mucho orgullo porque las Fuerzas Armadas finalmente defienden la democracia y defienden las instituciones. Y eso es algo que nosotros nos hemos olvidado o de alguna manera se ha velado. Y eso es algo importante que está haciendo hoy la película Chavín de Guantar. Sí. Pero esa es una historia. Porque la guerra en Tiwinsa es otra historia y así hay muchas historias de el rol que tienen las Fuerzas Armadas y de liderazgo para permitir sostener un país. Sí, y la guerra con Chile también, ¿no? Y hay muchos ejemplos de ciudadanos que dejaron también sus estados de confort y se volvieron soldados, poniendo incluso su patrimonio, ¿no? Creo que hay muchas historias lindas que se pueden reconocer, se pueden revalorar para poder empezar a construir también este anhelo de ciudadanía que tanta falta nos hace. Sin duda, y eso me lleva a que tampoco contamos las historias de los grandes empresarios que han construido nuestro país, ¿no? Sí. Cuando uno piensa en héroes, piensa en Grau, en Bolognesi, ¿no? Pero no piensas en que hay muchos héroes que también construyeron nuestro país y basados en el liderazgo, ¿no? Sí. Desde las Fuerzas Armadas, desde la sociedad civil, y puedo pensar en estos líderes que están defendiendo la Amazonía en el Perú, por ejemplo, ¿no? Y que se enfrentan a las economías ilegales, al narcotráfico, a la minería ilegal, y que son asesinados y cuyos nombres quedan anónimos. totalmente. Yendo a ¿no? una guerra con un lapicero. Exacto, Sí. Así de simple, ¿no? es la verdad. Y creo que parte de lo que deberíamos hacer en el Perú es contar esas historias, ¿no? Y me pongo a pensar también en los mineros que abrieron los caminos, ¿no? Para permitir generar toda la riqueza que tenemos enterrada en el suelo, ¿no? Don Alberto Benavides, o por ejemplo, don Ulises Quevedo, ¿no? Que trajo el arándano al Perú y de pronto irrigó el desierto, ¿no? Y eso generó muchísima riqueza en la agroindustria y eso fue un liderazgo, Sí. ¿no? Sí, ejemplos de liderazgo sin duda. Fer, quiero salir de esta primera etapa de tu vida que la verdad que es memorable y increíble, e irnos ya a tu vida como empresario, Sí. ¿no? Porque de ahí fuiste empleado, pero hoy lideras una empresa y heredas o aprendes, creo yo, desde una carrera como la que tuviste, soldado, ¿no? En el ejército, muchos rituales, ¿no? Sí. ¿Cómo afectan hoy día esos rituales, ¿no? En tu día a día?
para ejercer liderazgo consciente? Sí. Creo que es interesante. Gracias por la pregunta. Me permite hacer como un viaje en retrospectiva. Sin duda, en mi andar profesional, personal, siempre están muy presentes las enseñanzas que tú bien lo has indicado, rituales de la vida militar. Que yo les cuento una cosa. Fernando, nosotros tenemos una relación laboral. Yo sé que él se despierta todos los días a las 4:30 de la mañana. ¿En serio? Así es. Como se despierta a las 4:30 de la mañana, yo me despierto a las 5. Entonces siempre tenemos ese espacio de chat entre 5 y 6. No te puedo creer. Sí, No sí, hablamos sí. por teléfono porque me matan en casa. Claro. Es cierto. pero yo sé que él está despierto, entonces Sí, nos mandamos mensajitos ahí Sí, cuando sí, tenemos sí, alguna sí. consulta. Es el mejor espacio. sí, Claro, sí. porque no hay nadie. Sí, ¿Y por sí. qué a las 4:30 de la mañana? Sí, lo vengo arrastrando desde la vida militar y le he sacado bastante provecho en este mundo profesional, ¿no? Que manejan quizás otros horarios y yo le gano 1 hora y media quizás al día para hacer con bastante productividad, adelantarme a lo que se viene en la agenda y como también imponer algunas ideas con Chacho para tomar mejores decisiones, ¿no? Bueno, si quieren me pueden escribir a partir de las 6. Mi despertador suena 10 para las 6, nunca antes. Sí. Salvo cuando hay que viajar a regiones. Sí, es una buena práctica, pero ahora, es más, hay el club de las 5 de la mañana, no sé si habrá uno de las 4:30, pero creo que es un buen No, momento pero para ya, hacer ya, cosas. ya eso es en otro país. De Sí. repente, cambio de hora, porque ya, Sí. tú eres una persona rara, o sea, es de noche. Claro, De totalmente. noche, sí, sí. Pero bueno, Cuéntanos de tus rituales. Sí, estos rituales o prácticas también han ido evolucionando con otras que he ido aprendiendo en la vida ahora profesional o civil, ¿no? En efecto, incluso tuve que desaprender algunas cosas de la vida militar, por ejemplo, la manera como nos comunicamos, que a veces es pues muy vertical. Claro, dando órdenes. Dando órdenes, efectivamente. O analizar las cosas desde una mirada, pues, quizás más piramidal y con menos apertura a la escucha, ¿no? Creo que al final estos rituales preciosos, muy valorados, fueron mutando a otros con estas nuevas experiencias y aprendizajes también de personas valiosas del mundo profesional, como Chacho, con quien tengo varios proyectos en curso, y me han permitido tener pues como una manera muy, muy personal de hacer las cosas. Por ejemplo, yo pienso mucho, permanentemente estoy pensando, ¿no? Es algo que los militares también tenemos porque en las responsabilidades y tareas que realizamos a veces hay tiempos prolongados, por ejemplo, cuando caminas, cuando marchas, cuando te desplazas, cuando estás de servicio, cuando estás de guardia. Entonces tu mente está permanentemente trabajando, ¿no? Guardar silencio es una virtud. Guardar silencio es una virtud y es una ventaja. Que hoy día no practicamos. No. Y es una ventaja competitiva si le agregas a ese silencio una manera de reflexionar, de analizar qué está sucediendo o planificar. Los militares planificamos permanentemente. Ese es otro hábito, por ejemplo. Es que son estrategas. Sí. Como tomamos decisiones permanentemente, las decisiones son como consecuencias de una reflexión, de una estructura para poder llegar a una decisión. Esa es otra práctica, por ejemplo. Cada vez que yo estoy en silencio, estoy planificando algo, pensando, aunque sea algo micro, en corto. Estás maquinando alguna estrategia. Como ahora que estaba esperándoles. Porque yo llegué tarde. Un poco más temprano, estaba pensando cómo será la entrevista. Entonces, sí, estos rituales de planificar, reflexionar, levantarse temprano, tomar decisiones con algo de coraje. En este país, los empresarios, si algo tenemos Vivimos es coraje. en neblina. Yo digo eso. Los peruanos empresarios viven en constante neblina, ¿no? En constante estrés, sin saber qué va a pasar, en la próxima hora. Sí. Sí, ¿no? sí. Justo hace unos días estaba en una conversación con alguien relacionado al negocio,
a la empresa y me cuestionaba constructivamente una decisión de inversión, ¿no? Con la argumentación de que se vienen las elecciones, la inseguridad, etcétera. Lo cual es una argumentación válida totalmente, ¿no? Pero me salió un poco el warrior que tengo adentro. Le dije, bueno, pero bajo esa circunstancia, mejor no hagamos nada y mando mi CV a una empresa y regreso al sector privado. Es indivisible al mundo de los negocios tomar decisiones arriesgadas. Claramente hay que hacerlo de forma responsable, pero no podemos dejar de hacer las cosas. Si algo nos identifica a los empresarios es que hacemos que las cosas sucedan, movilizamos, contagiamos entusiasmo, tiramos para adelante, nos caemos y nos levantamos, ¿no? Quería comentar ese detalle porque lo tenía ahí guardadito de esta conversación, que sí me ha ayudado, por supuesto, a ver las cosas con un poco más de sensatez, pero no por ello con menos impulso para tirar para adelante. Y súper importante lo que dices, ¿no? Ese espíritu guerrero, me ha gustado mucho, ese espíritu guerrero que tienen los líderes, porque son los líderes empresariales, ¿no? Que incluye a los dueños de las empresas, pero que incluye también a los ejecutivos que tienen que tomar decisiones y después rendir cuentas en un país donde efectivamente no sabemos qué es lo que va a suceder mañana y donde el mismo Estado nos pone barreras constantemente para salir adelante, pero tenemos un fuego dentro, Sí. ¿no? Y a mí me gusta siempre decir eso, tenemos un fuego dentro y ser empresario en el Perú o en un país como el Perú implica retos distintos a lo que implica ser empresario, pues no sé, en Suecia o en Noruega. Donde hay manuales y se cumplen. Y se cumple, Sí, claro. donde hay un orden, ¿no? Y sabes, donde hay predictibilidad. Sí, En el Perú no hay predictibilidad, no sabes qué va a suceder y las instituciones constantemente te están cambiando las reglas de juego. Y ahí creo que es importante hacer un reconocimiento al rol que tienen los líderes empresariales, que son finalmente los que construyen el país y son los que ayudan a las personas a salir de la pobreza y a cumplir sus sueños, ¿no? Sí, sin duda. Porque a través de la generación de los puestos de trabajo es como sacamos a la gente de la pobreza. Generamos cambio. Generamos cambio. Bienestar. Bienestar para Sí. las personas, no solo para los que trabajan con nosotros, sino para los que deciden comprar nuestros productos o nuestros servicios. Y a mí ahí me gustaría que nos cuentes un poco del rol de Bigmont Sí. y cómo has entrado con una visión distinta de lo que es un headhunter. Sí. Bueno, Bigmont es la historia de cualquier otro emprendedor, ¿no? Que tiene muchas ganas de sacar adelante su negocio. Hay algunas particularidades, ¿sí? Bigmont nace como una suerte de respuesta que en aquel momento me tocó a mí, digamos, incubar esta decisión, pero que hoy es una decisión que le pertenece a muchas personas, ¿no? Es una respuesta frente a un problema social crónico que es la discriminación, ¿no? En sus diferentes manifestaciones, ¿no? Hace 14 años vimos que la discriminación era un problema grueso, lacerante, que estaba inserto en el mundo empresarial y que habitaba principalmente en la selección de talento, ¿no? Cuando esta selección o estas decisiones no están basadas necesariamente en meritocracia, sino más bien basados en algunos criterios asociados a la identidad o las características que tenemos las personas, como la edad, el género, el color de piel, dónde vivimos, dónde hemos estudiado, dónde nos ubican en la escala social en el país. Dime de qué colegio eres. Es un libro, también es un libro, que que define bastante bien este problema, ¿no? Entonces, nosotros decidimos enfrentar este problema social creando una empresa de headhunting. Cuando hablas de nosotros, estás siendo bien generoso, ¿no? Porque eres tú. Sí, me tocó a mí hacer esa tarea en aquel entonces, ¿sí? Es que ya no es mía, les pertenece a muchas personas, ¿no? Y es súper generoso, porque yo no me lo imagino como militar, me cuesta mucho imaginármelo así vertical, Así. dando órdenes, porque Fernando es una persona bien suave, bien empática, Sí, ¿no? sí. Yo tenía una pregunta en ese sentido que va a venir de todas Ya. maneras, pero termina.
como vimos este problema, me tocó a mí buscar qué hacer para enfrentar este problema y encontré que fundar una empresa de headhunting podía ser, como en efecto lo es ahora de forma categórica, una herramienta para luchar contra la discriminación. Y esto explica, digamos, el modelo de negocio. El modelo de negocio lo que hace es contribuir a que las organizaciones sean más competitivas a partir de un servicio de selección de alta calidad sin sesgos discriminatorios. Y dando oportunidades a gente que no necesariamente se la dan por X motivo. Tal cual, Okay. ¿no? Porque lo que complementa esta reflexión en perfecto equilibrio es que justamente haciendo esto, lo que logramos es nivelar la cancha para que las ejecutivas, los ejecutivos y los profesionales compitan en igualdad de condiciones y sean valorados estrictamente por su capacidad para hacer las cosas. Eso en buena cuenta es el negocio. Y que es súper importante y a mí me gusta mucho. No está Yul hoy día, como se habrán podido dar cuenta, entonces estamos que hablamos y no sabemos, no sabemos de tiempos, pero ya tenemos que ir terminando, pero yo conecté mucho con la idea de Bigmont y con lo que hace Bigmont. Cuando una vez me pidieron postular a una posición de vicepresidenta de no sé qué en una empresa corporativa grande y una de las preguntas era, ¿cuántos hijos tienes? Sí. ¿No? Y entonces yo me sentí totalmente violentada, primero porque tengo 5, entonces ya ahí era descartada automáticamente, sí. ¿No? Más del promedio. Pero sí, claro. Pero además yo pensaba, ¿a cuántos hombres les hacen la misma pregunta? Sí. Y probablemente a ninguno. Sí. ¿No? Porque ¿en qué impacta en la vida de un hombre cuántos hijos tienes? Sí, y es una pregunta como otras que todavía está vigente, ¿no? Y voy a mencionar algo que me parece muy justo. Hay muchas empresas y organizaciones valiosas que es necesario admirar y reconocerlas porque han superado estas vallas de forma ejemplar y seguro que algunas nos están viendo y escuchando y a ellas nuestro reconocimiento y hay que seguirlas y aprender de ellas. Sin embargo, hay un número muy grande que todavía no está en ese espacio, está en un espacio menor donde estas preguntas como la que tú acabas de mencionar todavía siguen vigentes, ¿no? Y es ahí justamente el gran reto. Y eso me lleva a conectar con una reflexión a propósito del liderazgo consciente, ¿no? Intentar todos los días ejercer un liderazgo consciente desde la empresa, como es el caso que me toca a mí con nuestra organización Bigmont, genera enormes desafíos, ¿no? Y creo que no hay ningún líder consciente que verdaderamente ejerza ese rol de conciencia que no haya tenido pérdidas de diferentes tipos, ¿no? Porque en un país tan complejo como el nuestro, donde todavía hay tareas pendientes relacionadas, por ejemplo, a una competencia limpia, a tomar decisiones basados en cumplimiento y otros, es inevitable que te estrelles con situaciones en las cuales, pues, por ejemplo, tengas que dejar de hacer negocios con alguien, ¿no? Pero porque no son negociables. Porque no son negociables. Claro. Porque tus principios y tus valores no son negociables. Sí. Entonces, es bien interesante rebotar algunas ideas al respecto, ¿no? En mi experiencia, en tratar de mantenernos en el espacio del liderazgo consciente, inevitablemente nos ha llevado a tener que asumir pérdidas. Pérdidas en nuestro relacionamiento con personas, pérdidas en clientes, y aquí hablo de clientes incluso muy importantes, con ejecutivos de muy alto nivel, pero que en algún momento de la relación vimos que algo se quebró en ese nivel de conciencia en el que teníamos que interactuar, ¿no? Y también con proveedores u otros aliados, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia irremediablemente te tiene que llevar a la posibilidad de tener pérdidas. ¿Qué hacer frente a ello? Es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer, porque eso puede sonar como muy negativo, ¿no? O sea, perder un negocio cuando estás en una situación compleja
puede desmotivarte y puede incluso hasta cuestionar tus propios fundamentos y tus principios, ¿no? Y si tienes apremios económicos, pues peor, ¿no? Sí, sí, o puedes relajar sí, tus sí, principios, sí. ¿no? Frente a eso, lo que nosotros aprendimos es que tenemos que ser más competitivos, ¿no? Una manera de ser un líder consciente y de tratar de estar en ese espacio, sabiendo que te vas a enfrentar a situaciones dolorosas que van a afectar la propia conducción de tu negocio, tu propio liderazgo, tu propio futuro, tu propio plan de vida, que bien te lo mereces y porque te estás esforzando. Ujú. Nosotros hemos encontrado que la respuesta es esforzarnos cada día por ser más competitivos. Porque eso que estamos dispuestos a perder, sabemos que lo vamos a ganar a partir de ser mejores, más profesionales y porque el estado de conciencia también te abre muchas otras posibilidades. Sin duda, sin duda. Y eso nos lleva a que lo que tú acabas de describir ahorita es uno de los pilares del capitalismo consciente, que es la cultura consciente, ¿no? ¿Cuáles son los principios, los valores, Coherencia, ¿no? la coherencia dentro de la empresa y que tiene que nacer desde sus fundadores, desde sus accionistas, estar empapada en el directorio, pero sobre todo tiene que ser trasladada a todos los colaboradores de Hacer la lo empresa. que dices o lo Sí. que pregonas. Así ¿no? es, así es. Y yo creo que esta es la última pregunta, Chacho. Una Toda pregunta que me la vas a poder contestar. Los líderes y hoy las redes nos llenan de ego. Sí. ¿Cómo o qué haces tú para evitar que el ego, ¿no?, le gane a tu propósito? O identificar que a veces, porque es imposible, ¿no? Porque todos tenemos ego, de alguna Sí. manera. ¿Cuáles son las alertas que te dicen, oye, acá estoy actuando, tomando una decisión desde el ego y no desde mi propósito o el propósito planteado para la empresa? Sí, tu pregunta es bien retadora porque yo estoy en un negocio, en un espacio donde nos toca por la naturaleza misma de la empresa tener un relacionamiento no menor, digamos, con el mundo ejecutivo. Con ¿no? muchos líderes, además. Con muchos líderes, lideresas valiosas en el país. Y hoy la vida empresarial implica también visibilidad, ¿no? Conectar, comunicar, por ejemplo, comunicar los impactos también. Y a veces puedes encontrarte con una línea muy porosa de comunicar o alimentar y nutrir ese ego o esa vanidad, ¿no? Y puedes estar en este espacio sin darte cuenta o puedes estar en este caso, en este espacio de forma muy premeditada también, ¿no? Es algo en lo que pienso permanentemente, donde también algunas veces he recibido muy gratas críticas de si estoy excediéndome en algo o no, ¿no? Pero ¿qué hacer? Creo que no hay una receta, pero quizás hay 3 cosas que a mí más o menos me funcionan. Primero, estar rodeado de personas buenas, ¿no? Las personas buenas siempre te van a dar un consejo y te van a dar ese tiempo que tú necesitas para que te ayuden a reflexionar mejor lo que estás haciendo. No solamente relacionado al ego, pueden ser también otros aspectos, ¿no? Pero es clave saber elegir con quién pasar más tiempo, con quién rebotar ideas, con quién conversar. Porque además te recuerdan tus principios y tus valores. Siempre. Y lo van a hacer desde... Los buenos amigos, ¿no? Sí. Los que te dicen... Sí, claro, las cosas las como buenas son. personas. Sí. Así es, Y de acuerdo. desde el corazón, Ujú. no desde alguna relación de interés. Ujú. Porque Además alguien- creo que está en uno darte cuenta cómo lo recibes, ¿no? Ujú. Sí, es simple. Sí, sí. Otra cosa es un ejercicio sano de autocriticarse, ¿no? Hay momentos en que yo me autocritico, ¿no? Eso no es sencillo, ¿no? Pero como una suerte de desdoblamiento para ser mi propio... O sea, te miras a ti mismo. Sí, Claro, sí. interesante. Para ser tu propio juez, Claro, de hacerle ese roleplay y cuestionarte algunas cosas, ¿no? enfrentarte a ti A mismo. ti mismo, ¿no? Y eso te puede llevar a
repensar alguna decisión para estar. Y lo último quizás es nunca perder la humildad, ¿no? El ejercicio de la humildad es muy bueno porque la humildad te permite reconocer que eres imperfecto, que no lo sabes todo, que necesitas otros conocimientos. No hay posibilidades que, desde lo que me tocó a mí aprender, de evolucionar si no está la humildad por encima de todas las otras cosas que tú deseas hacer. La humildad es un valor importante, te permite conectar, te permite estar en el lugar correcto. Para algunos no será importante, y bueno, cada uno tiene su propia opinión, pero en lo que nosotros hemos aprendido y con las conexiones maravillosas que hemos hecho, las personas fabulosas que hemos conocido, creo que en gran parte ha sido la humildad el camino que nos ha conducido. Qué bonito y qué bonito terminar este podcast de esa manera. Fernando González, amigo y un gran líder, alguien a quien yo personalmente admiro por toda esa historia que se nos ha quedado corta, porque de verdad él tiene muchísimo que contar y muchísimo que dar por el país. Y yo personalmente le quiero agradecer por esos tiempos en trinchera y por esos tiempos en los que hoy quiere cambiar la forma en que las personas pueden acceder a oportunidades. Si les gustó este episodio, por favor, síganos, compartan esta historia, compartan nuestras historias, porque tenemos un país que construir y lo queremos hacer desde el liderazgo consciente. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, nos vemos. Chao.